Acerca del egoísmo. ¿Cuántos en líneas generales sienten que han sido egoístas alguna vez en la vida? ¿Alguna vez hemos sentido que hemos sido egoístas? En líneas generales, aun cuando somos cristianos, aun cuando llevamos cierto camino en las cosas del Señor, pues vamos a hablar un poco acerca del egoísmo y cómo vencer el egoísmo. Porque uno de los principios más importantes para lograr una meta es aprender a trabajar en equipo. Amén. ¿Cómo logramos metas? Cuando aprendemos a trabajar en equipo. Una vez escuché una historia de un monumento que se erigió en Filadelfia, un monumento que decía el altar al egoísmo. Y es curioso porque este altar al egoísmo estaba hecho de granito puro. Y habían unas letras que estaban unas encima de la otra, unas encima de la otra como formando una columna. Y las palabras eran las siguientes, decían yo, decían mío, decían mí y yo mismo. Ese era el altar, decía el altar. Y habían como unas figuras de personas levantando las manos allá y decían por otro lado, y por otro lado decían unos anuncios de televisión, tú puedes hacerlo tú mismo, tómate tu tiempo, vive para ti, ¿cierto? Como Sprite, ¿cierto? Es el tiempo tuyo, cosas así que alimentan ¿qué? El egoísmo. Y quiero decirles una cuestión. El altar al egoísmo, el mundo lo ha levantado. Y hay otro término para egoísmo que se llama el yoísmo. El yoísmo, es el yo. Todo soy yo, ¿cierto? De pronto tú vas a la casa con tu mamá, vas a donde tu novio, de tu suegra, donde sea, y te llaman y te preguntan, ¿dónde vienes? No, yo voy para allá cuando ya vas con gente contigo. Te decía, ya vamos, o yo he hecho. Y ese es el yoísmo, es un término que aún no está reconocido en la Real Academia de la Lengua Española, pero lo cierto es que forma parte de un imaginario colectivo. Incluso en alguna ocasión lo han utilizado como algo positivo en el ámbito publicitario. Y el concepto, sin embargo, está más emparentado con el egoísmo, ¿cierto? Con el narcisismo, que con, digámoslo entre comillas, la autoestima. Porque hay una autoestima que es saludable, pero el individualismo y la desconfianza, digamos, hacen parte de esto. Yo creo que el yoísmo, que es un término que no está en la lengua, pero hace referencia a personas que de alguna manera se han creído por siempre el centro del mundo. ¿Me hago entender? El centro del universo. Creen que sus propias opiniones o intereses son más importantes que la de los demás, ¿sí? Y en una sociedad, escuche bien, como la nuestra, donde hay una hipercomunicación, donde los medios de comunicación, ahora, antes uno se mataba por ver Plaza Sésamo a las 4 de la tarde, ¿sí? Y la televisión era solo en la mañana y en la noche. Pero hoy tenemos masificada la comunicación, tenemos las redes sociales, tenemos el YouTube, tenemos el Facebook, bueno, en fin. ¿Qué es lo que uno ve en esas redes sociales? Uno ve selfies. Y no estoy diciendo que no esto que estén mal las selfies. Las fotografías de cada instante de nuestra vida son importantes, ¿cierto? Los videos también, las que aparecemos, ¿cierto? Con nuestra familia. Pero hay un extremo donde quizás rayamos en el egoísmo, en el egocentrismo, y es cuando mostramos que comemos, lo subimos o lo que hacemos, ¿cierto? Gracias. Cómo nos vestimos, o como pasó con una compañera mía de trabajo que una vez le dieron la visa americana y sacó la foto de la visa y la publicó por redes sociales. La foto de ella, y yo dije, pues es un peligro. ¿Hasta qué punto llega la imprudencia del egocentrismo, del yoísmo, ¿cierto? Entonces el yoísmo se encuentra en todo lado, hermanos, en todo lado se encuentra el yoísmo, ¿cierto? Y es un caldo de cultivo perfecto para el diablo. ¿Aló? Yo no sé si usted ha sido yoísta, pero a veces tendemos a ser yo hice esto, yo traje esto, yo compré, ese es el yoísmo. Entonces es difícil que el yoísta, digamos, logre emparentar con el dolor de las otras personas. Un yoísta jamás pensará en el bien del otro, porque está pensando en sí mismo. A la hora de conservar, digamos,
Él siempre va a tener argumentos para decir, no, es que yo soy más importante, aunque de alguna manera dice, sí, las otras personas son importantes, pero en lo práctico nunca hace algo bueno por las demás personas. Y recuerde que estamos en un año en donde Dios nos lleva a cumplir una misión y una visión perfecta. Amén. Ahora, un yoísta cuando relata sus opiniones, sus experiencias, sus preocupaciones, fíjese que hablan de ellos mismos, ¿cierto? Ellos desean escucharse a ellos mismos y reclaman atención de los demás para que lo escuchen. Ahora, fíjense, voy a mencionar algunos rasgos del yoísta. Los yoístas se esfuerzan por ser reconocidos y admirados. A pesar de que pueden valorarse, se valoran excesivamente a sí mismos. A pesar de esa valoración excesiva, ellos tienen un concepto de sí mismos frágil. Ellos se creen poseedores de grandes talentos o de habilidades especiales y centran sus fantasías de poder, éxito o amor. No reconocen los sentimientos de los demás y reaccionan de manera excesiva ante las críticas. Se comparan con los demás y sienten envidia. Intentan utilizar a los demás para su propio ¿qué? Beneficio. Pero ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? Vamos a hablar un poco acerca de cómo vencer ese yoísmo, cómo vencer ese egoísmo. Y fuimos creados realmente, yo quiero decirte, fuimos creados por Dios para trabajar y vivir en comunidad. Por eso el Señor dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, sino que haré ayuda idónea para él. Amén. Entonces es importante entender eso, que sin embargo, a pesar de que Dios tiene un plan para nosotros, a veces aplaudimos continuamente las filosofías que la publicidad nos vende, ¿cierto? Del yo, del mío, del yo mismo, ¿cierto? Y de alguna manera nosotros hemos caído también en esa trampa. Vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, libros que se han convertido en bestsellers, ¿cierto? Libros buenos en ventas, ¿cierto? Se han convertido en películas, telenovelas, juegos de video, celulares, todo eso es el yoísmo. El yoísmo es, por ejemplo, cuando usted está ahí pegado al celular y usted ya no tiene tiempo para su familia. El yoísmo es que usted está sentado a la mesa con su familia y no tiene tiempo para escucharlos ni para hablar. Entonces, vamos a dar una perspectiva adecuada. Entonces, hagamos un par de afirmaciones claras para aclarar el asunto. En primer lugar, tener una buena concepto de sí mismo, ¿cierto? De uno mismo no es lo mismo que ser egoísta. ¿Aló? Porque a veces dicen, no, pero lo contrario de egoísmo es ser humilde, y humilde es decir que yo soy un gusanito de papa, ¿cierto? Y nunca se debe confundir una imagen débil, ¿cierto? Con que uno tenga de uno mismo con la verdadera humildad, ¿cierto? Que es una característica de un siervo de Dios. Dios te llamó para ser un siervo de Él. ¿Aló? Tú eres un hijo amado, una hija amada de Dios, pero Dios te llamó con un propósito, es para que tú sirvas. Ahora, en segundo lugar, escucha bien esto, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que se borra automáticamente la presencia del egoísmo en nosotros. Ese es un problema gravísimo. Entonces tenemos que trabajar con eso. Los cristianos aún tenemos que librar una batalla contra el egoísmo. Y eso tenemos que mirarlo desde la palabra del Señor cuando nosotros deseamos con todo nuestro corazón volver a los principios de la palabra de Dios. Cuando volvemos al plan original de Génesis capítulo 1 y 2, entonces empezamos a trabajar ese egoísmo. Escuche bien, porque Dios no puede utilizar una persona que tenga una filosofía egoísta. Y Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir la iglesia. Dios quiere bendecir el mundo a través de ti. Pero si tienes rasgos de egoísmo, Él no va a poder fluir a través de ti. Eso es como cuando tú quieres tomarte, digamos, un vaso de agua y descubres que los vasos en tu casa están todos sucios, están secos, de jugo seco, de Coca-Cola que tomaste ahí. Y entonces tú dices, pero ¿cómo hago para servir? No sé, no se siente igual servir un vaso de agua en un vaso sucio. ¿Qué haces tú? Tú coges el lavato, lo lavas bien y lo secas y luego ya sirves tu vaso de agua y se siente diferente la bebida. ¿Aló? Así pasa cuando una persona deja de ser egoísta. Permitir ser lavada por la palabra del Señor. Vamos a mirar la palabra del Señor. Acompáñenme por favor a Génesis 2:25 y quiero ilustrar un poco en esta mañana dónde surge el egoísmo. Amén. Y para que entendamos, vamos a remontarnos a su origen.
Y el origen del egoísmo surge precisamente en Génesis capítulo 3. Pero escuchemos bien, Génesis 2:25. Génesis 2:25, ¿lo tienes ahí? Vamos a leer lo que dice la palabra. Y diga conmigo, y estaban ambos desnudos. ¿Quiénes estaban desnudos? Ya, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué pasa? Y no se avergonzaban. Escuche bien esto porque está hablando en Génesis capítulo 2 que ellos dos estaban desnudos. Adán y Eva en el huerto de Edén no se cubrían. Es decir, estaban a la vista el uno del otro. Y esto no solamente se refiere, mis amados hermanos, al hecho de que estaban desnudos físicamente, sino que estaban desnudos en su parte emocional, pero también en su parte espiritual. O sea, ellos eran transparentes el uno con el otro. Podían ver qué es lo que había en el otro, ¿cierto? Y por eso podemos decir que la Biblia, esto explica lo que la palabra dice, que no se avergonzaban. Sencillamente, cuando vemos cómo era el plan original de Dios, vemos efectivamente que ellos utilizaban la franqueza, pero no habían heridas, ¿cierto? No había timidez. La timidez surgió cuando entró el pecado en el mundo, ¿cierto? Ahí vemos allí un matrimonio ideal. El matrimonio ideal es ese, donde hay transparencia, donde los dos se cuentan las cosas, ¿cierto? Entonces las acciones, las discusiones, toda la existencia de ellos no eran para defenderse. A veces uno habla en pareja, no hablo de los otros, sino veo parejas que dicen, bueno, ¿y usted por qué me dice eso? ¿O por qué miro eso? O sea, estamos a la defensiva. ¿Dónde surge esa defensiva? En el egoísmo. Pero en el matrimonio original de la palabra del Señor, de Adán y Eva, ellos hablaban sin defenderse, porque estaban protegidos, o sea, había un altruismo absolutamente bueno, maravilloso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué era así? Esa es la pregunta que nosotros podemos llegar a formularnos. ¿Por qué era así? Sencillo. La respuesta es también sencilla, porque no había pecado todavía. Escuche, no había egoísmo porque todavía no habían pecado Adán y Eva. O sea, por tanto, si no había pecado, tampoco habría egoísmo. ¿Hasta qué pasó? Cuando tú pasas la página y llegas a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, vas a darte cuenta que llegó un personaje siniestro llamado Satanás, que vino disfrazado de serpiente. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 3 del 1 al 6. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la Biblia así: pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios le había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿qué dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ¿qué dijo? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces, ¿qué dijo la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, ¿qué pasó? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué ocurrió allí? Escuchen lo que ocurrió. Hasta ese momento no había egoísmo. Pero vean lo que pasa. Todo lo que pasa aquí desapareció. Algo tan hermoso que Dios valora, que se llama la inocencia. Desapareció la inocencia, pero también con la desaparición de la inocencia, desaparecieron sus beneficios. ¿Cuál fue el resultado de esto, mis amados hermanos? Vamos al versículo 7, por favor. Génesis 3:7, ¿qué dice? Entonces, diga conmigo, entonces, subraya la palabra que sigue, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué pasó allá cuando comieron del fruto prohibido? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escuche bien esto, hermanos. De repente estos dos seres se sintieron cohibidos. El plan original de Dios era que ellos pudieran tener confianza, era que ellos pudieran servirse mutuamente, que no hubiera prevenciones, que no hubieran egoísmos. El uno trabajaba para el otro, pero inmediatamente ellos se sintieron cohibidos. Nunca antes habían tenido tales sentimientos. Ahí está el origen del conocimiento de nosotros mismos.
Ellos se preocuparon más por sí mismos. Esto se llama egoísmo. En lugar de preocuparse por haber herido a Dios. Aló, 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 aló conmigo. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que ellos comenzaron inmediatamente a buscar satisfacerse en a sí mismos. Vayan conmigo el versículo 8. Vamos a mirar el versículo 8, por favor. Génesis 3:8. ¿Qué dice? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba ¿dónde? En el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Todos el tiempo el Señor se paseaba por el huerto. Pero ¿qué ocurrió esta ocasión? Ahora ellos se querían esconder de él. Escuche bien lo que está pasando acá. Adán en este momento no ayuda a Eva, ni mucho, ni al revés tampoco, porque ella tampoco se preocupó realmente por él. Aquí empieza un problema, y es que cada uno se preocupa por coser una cubierta, valga la redundancia, para cubrirse. Ellos se preocupan por coser hojas de higuera y están intentando esconderse de Dios. ¿Aló? Dese cuenta cómo surge el egoísmo allí. ¿Cómo surge el problema del egoísmo? Y fíjense que ese es el juego favorito de la humanidad. Cuando uno mira la televisión, las personas te tratan de esconder de Dios. Cuando uno mira a las personas que están en el mundo, la gente se está tratando de esconder de Dios. Usted le llega y le habla de Dios, que dice, no me toque, me respeta, a mí me respeta mi religión, a mí me respeta mi manera de pensar. Si son ateos, dicen, no, esa es mi manera de pensar. Aquí tenemos libre el derecho de pensar como queramos, es un país libre, es un país laico. Eso es lo que la gente está haciendo. ¿Sí se dan cuenta? Hoy por lo menos la comunidad LGBTI están tratando de cambiar la Constitución. Y la Constitución está tratando de cambiar el preámbulo de la Constitución que dice en el nombre de Dios, sino que están tratando de quitar el nombre de Dios para hacer del Estado un Estado laico, es decir, un Estado ateo, donde nadie tenga obligación de orar ni nada y nadie pueda decir nada. ¿Me hago entender lo que está diciendo? Y con ellos lleva un sinnúmero de problemas que vienen los antivalores y todo lo que puede afectar a nuestra familia. Pero vean ustedes el versículo 9 al 10. Por favor, acompáñenme, por favor, Génesis 3, 9 al 10. ¿Qué dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Qué dice? Llamó al hombre y le dijo, ¿cuál fue la pregunta? ¿Dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pero ¿cómo es posible? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hay dos cosas que el hombre no sabía. No sabía que era miedo, ni tampoco sabía que era estar desnudo. Y por eso el Señor Jesús, el Señor le dice a Adán, ¿y dónde aprendiste eso? Y aquí comienza una tremenda tragedia para toda la humanidad. Amados hermanos, escuchen esto. Empieza una tremenda tragedia para toda la humanidad. Empieza a darse en unos conflictos internos dentro de cada individuo en el huerto. Y hay algo tremendo que no se da cuenta aquí. Las personas empiezan a utilizar máscaras. Si el Señor le preguntaba, ¿por qué cogiste esta manzana y la pusiste acá? El hombre o la mujer le decía, Señor, lo hice así por esto. Bueno, está bien. Pero ahora el Señor le dice, ¿por qué? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? Ahora, la razón que ellos dan, ¿cuál fue? Tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo. Yo le hago una pregunta, ¿eran razones para esconderse de Dios? Respuesta, no eran razones, eran simplemente excusas. Usted darse cuenta que muchas veces la Biblia confronta a las personas, pero las personas responden con máscaras, ¿cierto? Y esta es la respuesta normal de cualquier persona que está en el pecado. Es una mezcla de verdad, o sea, tuve miedo, ¿cierto? Porque efectivamente lo tuvieron, con una verdad a medias. ¿Por qué la verdad a medias? Porque estuve desnudo. Las personas no vienen a la iglesia o no buscan de Dios y siempre dicen, no tengo tiempo, tengo que trabajar, me llegó una visita, es que no, siempre buscamos cualquier excusa para olvidarnos de Dios. Es el mismo viaje. Ahora, la verdad plena era no tanto que él tuviera miedo, ni tampoco tanto que él estuviera desnudo. La verdad plena
es que ellos habían desobedecido a Dios. Eso era lo que tenían que haber dicho. Sin excusas. Cuando el Señor le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde están? Señor, es que comimos del fruto del árbol que tú nos dijiste que no comíamos. Eso era lo que hubiera dicho Adán y Eva. Probablemente habrían sido restaurados en ese mismo momento. Probablemente ellos no habría sido necesidad de lanzarlos del huerto del Edén. Pero como se autojustificaron, estaban buscando su propio beneficio antes que el de Dios. ¿Dónde surge el egoísmo, mis amados hermanos? Esa es la respuesta de un pecador. Él está autojustificándose. En vez de confesarlo de manera abierta y sincera, ellos estaban diciendo, no, Señor, tuvimos miedo y estamos desnudos. En este momento, hermanos, Adán ya no puede funcionar como una persona auténticamente completa delante de Dios. Adán quedó, digámoslo de esta manera, privado, mocho, como le llame usted, y al averiguar Dios más profundamente, se cuenta que Dios es todopoderoso y Él sabe todo, pero cuando Él pregunta a una persona, lo hace para que la persona sea libre. Dése cuenta. Ahora a Dios le pregunta mucho más. Dios el Señor le pregunta más a Adán y Eva, y cada vez Adán y Eva más se defienden. Y no solamente se defienden, sino ahora que se acusan mutuamente. Vean ustedes, noten por favor Génesis 3:12 y 13. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el hombre respondió. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue eso nunca se había visto aquí en el huerto del Edén. El hombre está diciendo, la mujer que me diste. Escuchen lo que está diciendo. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el culpable soy yo. Me equivoqué al hacer la mujer. La mujer que tú me diste. O sea, es como decir, ese regalo que tú me diste salió malo. Eso que tú me diste salió, como dicen por ahí en Estados Unidos, salió chimbo. ¿Cierto? Está diciendo profundamente, está diciendo, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. O sea, la culpa no fue mía, la culpa fue de esta mujer y de paso tu culpa porque tú te equivocaste al hacerla a ella. Y yo comí. Versículo 13, ¿qué dice? Entonces, ¿qué pasó en el versículo 13? Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y qué dice la mujer? Vamos, la serpiente me engañó y comí. ¿Sí se da cuenta del patrón que se empieza a dar en este momento? El patrón cambió. Ya no es un patrón de santidad, ya no es un patrón de comunión, es un patrón de condenación, de crítica. Desde ese momento de la historia de la humanidad vamos a encontrar que empezó con horrendas manchas de egoísmo. Ya las personas a partir de ese momento ya no quieren ser auténticas. Ya las personas a partir de este momento se empiezan a esconder, se empiezan a negar, empiezan a mentir, empiezan a correr, empiezan a escaparse, cualquier cosa menos decir la verdad. Además, no solamente tratamos de escondernos y excusarnos, sino que además de todo, se sueltan oprobios, se sueltan ridiculeces, o sea, tratar de ridiculizar a otra persona, se trata de dominar, se trata de criticar y luego se desarrollan métodos para tratar de no admitir nuestra responsabilidad. ¿Se da cuenta cómo surgió el egoísmo? Surgió en Génesis capítulo 3. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué estamos haciendo al respecto? Pregunto a la iglesia de Dios, mi familia, ¿qué estás haciendo tú al respecto? Porque ¿qué legado le vamos a dar a nuestros hijos si seguimos en el mismo trasegar del mundo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, mis amados? Una vez hubo un concierto hermosísimo, una filarmónica, y al final del concierto un asistente le preguntó al director, le dijo, señor director, ¿usted podría decirnos cuál es el instrumento más difícil de tocar? El director le respondió, él dijo, el segundo violín. ¿Y por qué el segundo violín? Porque yo puedo conseguir bastantes personas que quieren ser primeros en tocar el primer violín o la primera guitarra. El problema es encontrar alguna persona que quiera ser el segundo, el que quiera ser. Y ahora, ¿cuál es el problema?
y que lo toque con entusiasmo. Porque si tú dices, vas a ser el voz principal en la alabanza, ¡ah, ja, ja, ja! Voy a ser voz principal en la alabanza, ¡gloria a Dios! Pero si te dicen a ti, vas a ser la voz de apoyo, gloria a Dios, ¿cierto? No es tan mismo, pero el Señor está diciendo, este hombre está diciendo, no es lo mismo encontrar un segundo violín o un segundo guitarrista que tenga el mismo entusiasmo que el primero, o una segunda flauta. Nadie toca con el mismo entusiasmo que el primero, y si no lo hace, nunca encontraremos armonía. Wow, tremendo. Ahora entiendo por qué Josué, el Señor lo eligió para suceder a Moisés, porque hay una gloria en el segundo lugar. Gracias por el entusiasmo. Ahí te dicen que me parezco a Maturana, porque digo que hay que, en las pérdidas también se aprende uno. Pero hay una gloria en el segundo lugar, porque fíjese que el mundo te está vendiendo ¿qué? Sé el primero, ábrete paso. Y ahí lo vemos en el Transmilenio, a la gente abriéndose paso, ¿no? Pa, 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 pa. Y apenas ven una silla anaranjada, todas las miradas están puestas en esa silla, ¿cierto? Y ahora más que los buses tienen menos sillas, peor, ¿cierto? Y están ahí listos, ya como que se movió, como que se va a parar la señora, ya cogió el bolso así, ¿listo? Póngale, cuidado, listo, uno. Y todos están así, listo, listo, va, va, va. ¡Ey! ¿Se está dando eso? ¿El egoísmo? ¿La competencia? Yo creería que este hombre tiene unas palabras sabias y ciertas. Y esta fue una de las razones, escuche, por la cual Jesús fue tan diferente. Él no solo estimuló este tipo de conducta, que nosotros la hiciéramos, sino que también sirvió de modelo para que nosotros viéramos cómo se hace. Él nunca pretendió ir sobre el Padre. Él vino y dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Pablo pudo escribir esto, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, Filipenses 2, 3 al 5 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por competencia, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. En términos sencillos, mis amados, recuerde que el Señor nos dice que debemos servir y dar. ¿Recuerda que eso fue la palabra de los 8 días? ¿Por qué tú estás en esta iglesia? No para que Dios te supla solamente tu necesidad. Tú estás acá porque Dios te ha dado capacidad de servir y de dar. De servir y de dar. Y entre más sirva y más des, más el Señor te sorprenderá, más Él te dará. Y tú vas a poner toda tu atención en lo que significa ser diferente. Escucha ahí esto. Uno que es diferente, uno que sirve, ¿cierto? Uno que sirve no es uno que solamente recibe, sino uno que da. ¿Aló, aló? Uno que sirve no es uno que guarda rencor, sino uno que sabe perdonar. Uno que sirve es uno que no guarda apuntes. Escuche, no estoy hablando de los apuntes que usted está anotando ahorita, sino apuntes con relación a algo que usted ya había perdonado, pero que salió un problema y le sacamos la lista como un rollo de papel higiénico. Ah, usted me está sacando. Me acuerdo que hace 15 años, al 29 de febrero, a las 8:40 de la mañana, usted se me comió mi tocineta. Me acuerdo que usted no sé qué. Eso no es un servidor. Un servidor no guarda apuntes, sino es uno que olvida, porque Dios olvidó el pecado que tú tienes. Uno que sirve no es una superestrella, es un siervo. ¿Aló? Si usted está dispuesto a invertir más que la mayoría, escuche. Si realmente desea más que una sencilla bendición, ¿cuántos desean más que una bendición hoy? Si usted desea mucho más que eso, tiene que poner en práctica lo que el Señor le está diciendo. Ponga en práctica esta palabra y su vida será una maravilla. Vuelva al plan original, no se autojustifique, no critique, mire las evidencias de un egoísta y esas personas, Dios ¿qué hace? Las rechaza. Pero si tú vienes aquí a servir, a dar y a hacer un apoyo, Dios te suplirá y te sorprenderá. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor.